innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañado en este espacio de la mano de Raúl Carlin. Bienvenido, Raúl. Hola, muchas gracias, Eric. Me da mucho gusto verte nuevamente y también ponernos otra vez en contacto con nuestra audiencia. Yo soy Raúl Carlín y soy director de proyectos y narrativa en Radix Education. Nos complace muchísimo estar compartiendo este viaje educativo con ustedes. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitados en este programa, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en el ámbito local como en el ámbito global. Y para no perderse ni un detalle de nuestras conversaciones, les animamos a suscribirse a nuestro canal, al canal oficial de Radix Education en YouTube y también a seguirnos en Spotify. No olviden activar la campanita para estar al tanto de los próximos episodios de su programa, La Brújula Educativa. Y vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Y para hablar del tema que nos atañe en este episodio, que es primera infancia y habilidades socioemocionales, me encanta poderle dar la bienvenida a Catalina Moreno. Ella es coordinadora senior en Radix Education, y también a Tania Bañuelos, que es consultora en coordinación de programa en México para Think Equal. Muchas gracias a las dos, nos encanta tenerlas como invitadas en este episodio. Hola, Katy. Hola Raúl, muchas gracias por la invitación, aquí andamos. Hola, ¿qué tal, Raúl, Eric, Katy? También muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nos honra tenerles aquí para hablar del tema del día de hoy, que como decíamos hace un momento es primera infancia y habilidades socioemocionales. Y seguramente la audiencia que nos está escuchando en este momento se estará preguntando por qué estamos hablando de dos temas que vienen en el nombre de la temática, ¿no? Porque efectivamente son dos temas. Primera infancia es uno y el otro es habilidades socioemocionales. Y un poco lo que vamos a contestar a la audiencia es precisamente porque estos dos temas se tocan y son tangencialmente importantes. Pero para abrir boca, me gustaría pedirle a Katy que nos ayude recordando a qué nos referimos precisamente cuando hablamos de este primer tema, de la primera infancia. ¿Qué podemos entender por este concepto, Katy? Muchas gracias Raúl. Pues la primera infancia es ese periodo al que nos referimos que abarca desde el nacimiento y hasta aproximadamente los 6 años de edad del ser humano. Y es una etapa crucial en el desarrollo porque se da una infinita cantidad de creación de conexiones neuronales que van a determinar la capacidad del aprendizaje, del comportamiento y de la salud en un futuro para ese niño o esa niña. Entonces, es una etapa crucial. Gracias, Katy. Pues sí, efectivamente, de hecho en otros episodios ya hemos hablado de que la primera infancia precisamente es una etapa crítica, ¿no? Para el ser humano, por todo lo que ocurre y puede ocurrir, ¿no? Cuando pues ponemos atención a ese periodo que, como bien nos dice Katy, podríamos definir que va desde los 0, déjenme ponerlo así, a los 6 años de edad. Esa es la primera infancia. Y Tania, como decíamos hace un momento, el episodio se llama Primera Infancia y habilidades socioemocionales. Entonces, ya que Katy nos ayudó recordando qué es la primera infancia, ¿por qué no nos ayudas tú recordando qué podemos entender por habilidades socioemocionales? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues hay muchísimos marcos que desde hace tiempo están explorando y están haciendo investigación alrededor de este tema, ¿no? Pero si nos vamos de forma general y para ponernos de acuerdo entre todo esto, podemos reconocer que las habilidades socioemocionales son las que nos permiten reconocer, comprender, actuar, desarrollar conductas que nos permitan transformar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Esto nos permite poder sentirnos mejor con nosotros mismos, construir relaciones personales, poder tomar decisiones, poder mantenernos motivados, poder trabajar hacia nuestras metas y en realidad con el gran efecto de poder vivir en bienestar en la sociedad.
y ligando, conectando también con las habilidades socioemocionales y la primera infancia, pues el gran impacto de trabajar en conjunto estos temas es, como decía Katy, el tremendo proceso de construcción que se está haciendo, que nos permiten en esta etapa desarrollar fundamentos importantísimos para el desarrollo que van a impactar en toda la vida pues de los seres humanos. Tenemos nuestros ejemplos de evidencia, pero podemos contribuir a trabajar activamente estos en la infancia que en este momento podemos atender. Gracias, Tania. Un poco lo que Katy y Tania nos dicen en este momento es que precisamente las habilidades socioemocionales son tan importantes, Eric, en el periodo de la primera infancia, porque un poco, no quiero decir determina definitivamente el adulto en que ese niño se va a convertir eventualmente, pero sí lo moldea, ¿no? Y sí sienta las bases de lo que este ser humano pues va a ir atravesando en la vida y en lo que se va a convertir, ¿no? Las herramientas que va a tener para básicamente procesar su vida. Eric, ¿por qué no nos ayudas sumando a por qué es tan importante trabajar las habilidades socioemocionales en este periodo de la vida humana? Reforzando lo que cuenta Katy, lo que cuenta Tania, que son habilidades que de repente, y nunca los habíamos pensado que fueran tan fuertes y cómo influenciaban tan fuertes el desarrollo humano. Entonces ahí, como cuenta mucho Tania, ¿no? Estas habilidades que si las desarrollamos en una edad muy temprana, no es que le desarrollemos la empatía a un niño chiquito porque queramos que a los 3 años sea empático. Simplemente el trabajar con él la empatía le va a servir para toda la vida, ¿no? Entonces son cuestiones que se van en cierta forma promoviendo en su desarrollo cuando un niño es muy pequeño, pero necesita trabajar, necesita conocer, es como un músculo también de habilidades socioemocionales que necesitas trabajar y que de repente se nos olvida y pensamos de que no, cuando tenga 7 años entonces va a tener conciencia de sí o va a tener cierto tipo de cosas. Y no, hay muchas cosas que de repente pueden comenzarse a desarrollar desde muy temprana edad y van a tener un uso después. Pero muchas veces pensamos que esto no es importante y es muy importante, ¿no? Me da mucho gusto que yo creo que con los años más y más investigación nos dice lo importante de esto y cómo lo tenemos que invertir. Me da también mucho gusto que organizaciones como Think Equal han promovido este tipo de programas en todo el mundo y han tenido un impacto enorme. Y por supuesto cambia por completo la trayectoria de desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, bueno, veremos en varios años, en cierta forma, cómo están estos nuevos adultos que han sido formados a través de habilidades socioemocionales, a través de desarrollo temprano, que han tenido la oportunidad de tener todo este acompañamiento. Pues creo que esa es la pregunta, Eric. O sea, y va a ser de alguna manera la prueba de fuego, ¿no? O sea, ¿qué adultos, bueno, primero adolescentes y luego adultos vamos a estar viendo en la siguiente generación del mundo, ¿no? O sea, cómo cosechamos al final lo que estamos sembrando bien o mal en este periodo tan importante? O sea, en la primera infancia, en la infancia en general, pero sobre todo en la primera infancia, a partir de lo que la evidencia y la literatura nos dice, pues que es, como decíamos hace un momento, una etapa crítica para el desarrollo. Esa es la pregunta. ¿Habremos hecho bien el trabajo u otra vez estaremos caminando de lado en este tema, ¿no? Pero creo que en ese sentido, también la pregunta es si realmente estamos enfocando nuestros esfuerzos sobre la primera infancia como deberíamos, atendiendo a esto que estamos hablando, que es un periodo tan importante en la vida. Y precisamente sobre esto es nuestro Dos Mentiras, una Verdad, al que los quiero invitar en un momento más. Dos mentiras, una verdad. Y bien, recuerden que en esta sección lo que ocurre es que les voy a compartir una pregunta que además hemos publicado a través de nuestras cuentas oficiales y específicamente nuestra cuenta de Instagram, la cual tiene tres posibles respuestas, dos de ellas mentira y una verdad. Y el dos mentiras, una verdad de este episodio es el siguiente. Y solo para dar un poco de contexto, hace un momento decíamos, la primera infancia es un periodo importantísimo de la vida humana. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de los esfuerzos que hace también el Estado, entiéndase de manera amplia, pero también desde específicamente lo que hace el gobierno, pues tendría que condecirse, ¿no? Lo que se invierte en este periodo de la vida del ser humano, pues tendría que ser significativo porque es un periodo importante.
Entonces, en ese sentido, creo que hay que traer a la mesa esa famosa frase de que donde está tu presupuesto, está tu prioridad, ¿no? Entonces, la pregunta del día de hoy en este Dos Mentiras, una Verdad es, ¿cuál creen que es el presupuesto que el Estado mexicano le está invirtiendo este año, 2025, al periodo de la primera infancia? Y van las tres opciones que tenemos para ustedes el día de hoy. La opción A, 20,000 millones de pesos mexicanos. Opción B, 24,000 millones de pesos mexicanos. Y opción C, 27,000 millones de pesos mexicanos. Eric, sé que la audiencia ha contestado este Dos Mentiras, una Verdad. Me encantaría saber cuánta lana creen que el Estado mexicano le está metiendo a la primera infancia. ¿Qué nos dicen? Gracias, Raúl. Pues nuestra audiencia participante piensa que el gobierno mexicano le está metiendo la menor cantidad. O sea, el 65% respondió la opción A, que tiene que ver con 20,000 millones de pesos. El 29% dijo la opción B, 24,000 millones de pesos. Y solamente el 6% eligió la opción C, 27,000 millones de pesos, que es la mayor cantidad. Entonces vamos a ver exactamente cuánto. Espero que no sea lo menor, pero veremos a ver cuánto es, Raúl. Pues me da mucho gusto decir que efectivamente en esta ocasión no es la menor, pero creo que ya algo nos dice que la mayoría de la audiencia contestara como en automático, como la menor cantidad posible, ¿no? Los 20,000 millones de pesos, porque creo que algo nos dice sobre la expectativa de la ciudadanía, sobre la inversión del Estado en este periodo crítico. Pero déjenme elaborar. La respuesta correcta es la B, o sea, sí hay una inversión para este año que asciende a los 24,000 millones de pesos, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Para este año, el presupuesto federal identificado para la educación inicial es de exactamente 24,175 millones de pesos mexicanos. Quiero también poner esto en contexto, porque si bien parece un monto considerable, o sea, en términos, a ver, en términos absolutos, pues sí es un monto grandísimo, ¿no? Sin embargo, me gusta relativizarlo, destacando que este monto representa el 0,4% del gasto programable del Estado mexicano para este año y el 0,07% del Producto Interno Bruto del país. Estos recursos además están distribuidos en cuatro programas vigentes, ubicados en distintos ramos administrativos, según datos, perdón, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí quiero, pongo esto en contexto porque hay países, y no me voy a ir a otros continentes, países del continente americano, quizá, por ejemplo, del Cono Sur y demás, que le dedican incluso 2 puntos del PIB a ramos que tienen que ver con educación inicial o educación para la primera infancia. Entonces estamos hablando que en comparación con otros países equiparables a México en términos económicos, en términos sociales incluso, pues México está muy, pero muy, pero muy, pero muy por debajo en términos de el dinero que estamos invirtiendo como país al periodo de la primera infancia. Y les quiero compartir brevemente los dos programas más grandes a los que se destinan estos 24,000 millones de pesos en 2025 para la primera infancia. Y el programa con mayor presupuesto es el que se destina a los servicios de guardería del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 16,500,000,500,000 de pesos, lo cual representa prácticamente el 70% del total de este monto, ¿no? Y este programa, como decimos, está dirigido para guarderías del IMSS, pues está destinado principalmente a la población derechohabiente, es decir, a hijos o hijas de trabajadores que están afiliados al IMSS, al seguro, ¿no? Y en segundo lugar se encuentra el programa que se llama Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, que está operado por el ISSSTE, el instituto que está destinado para los trabajadores del Estado mexicano, con un presupuesto de 3,600 millones de pesos, que es equivalente al 14,9 del total de este monto que les había dado al inicio. Entonces sí, creo que quisiera destacar dos puntos antes de continuar con la conversación en este tema. Y uno tiene que ver con que, como se pueden dar cuenta, prácticamente todo el presupuesto que se destina para la primera infancia, estos 24,000 millones de pesos de los que estamos hablando, uno, van sobre todo
a las personas que son derechohabientes, ya sea tanto del IMSS o del ISSSTE, lo cual pues prácticamente deja fuera a una gran parte de la población que no está, digamos, laborando en el mercado con el sector formal, ¿no? O sea, solo va esta lana dirigida y estos programas dirigidas a la gente que tienen papás que están afiliados al IMSS o al ISSSTE. Entonces, deja un gran sector de la población fuera de estos programas. Y dos, también quiero mencionar que como ustedes lo escucharon, mucho de esto se va al rubro de cuidado de las infancias, ¿no? Como decía, por ejemplo, en las guarderías y demás, tiene que ver con cuidado, pero prácticamente nada de este presupuesto se va a temas que tienen que ver con desarrollo o educación o programas específicos que tienen que ver con habilidades socioemocionales o estimulación temprana, lo cual también pues nos deja atrás en este rubro. Porque el presupuesto del que estamos hablando, insisto, va para la primera infancia, pero no necesariamente para la educación y la estimulación de la primera infancia. Eso como pie de página. Y Tania, quiero abrir esta conversación en ese sentido, porque tú trabajas en Think Equal, que es una iniciativa enfocada precisamente en el trabajo en primera infancia, y mucho del trabajo que se hace en primera infancia desde Think Equal yo sé que implica un paquete de lo que podríamos conocer como habilidades socioemocionales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre esta iniciativa, sobre cómo surge Think Equal, un poco más a detalle, a qué se dedican, qué están haciendo, en dónde? Nos encantará escuchar. Súper. Muchas gracias también por todos los datos que nos presentas para seguir haciendo énfasis en la importancia del tema. Y sí, les cuento sobre Think Equal. Este es un programa holístico que fue diseñado por muchísimos expertos de diferentes vertientes. Estamos hablando de pedagogos, neurocientíficos, personas especializadas en desarrollo socioemocional, en educación. Está enfocado, como dices, en la primera infancia que tiene el compromiso en la equidad social, en la equidad de género, en la equidad religiosa, en la racial, en la salud emocional, en el bienestar y en el fomento de la ciudadanía global, ¿no? Y todo esto que tiene como base, si bien las habilidades socioemocionales, el compromiso con el aprendizaje socioemocional para las y los niños, ¿no? Y este tiene una historia, a mí me parece muy inspiradora, y es que la fundadora, Leslie Goodwin, es una cineasta, una persona dedicada como actriz, como cineasta desde hace muchos años con su trayectoria, y se entera de un caso que fue muy conocido también por allá del 2012, donde hubo una violación múltiple una violación colectiva a una chica de 18 años que un día decidió salir. eh, y estar fuera de su casa sin compañía de personas, de su familia o alguno. Entonces, cuando Leslie se entera de esto y este caso tan fuerte que incluso resultó en la muerte de esta chica, Leslie va a la India y dice, voy a hacer un documental de esto, porque hubo mucha movilización social alrededor de este tema, ¿no? Queriendo poner de frente que la injusticia y la violencia que esto había llevado. Entonces, Leslie va y comienza a hacer su investigación y decide que en este proceso tengo que ver a las personas que hicieron esto y entender qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Entonces decide también entrevistar a las personas que cometieron este acto y se da cuenta, este brutal acto, y se da cuenta de que estas personas no estaban sintiendo ningún arrepentimiento, de que incluso estaban de cierta forma orgullosos por modelar el castigo que debería tener una mujer al estar viviendo de esta forma. Trata de sacar sus conclusiones alrededor de cómo es que llegan a tener esta idea de que el valor del hombre y de la mujer es diferente. Entonces, escuchaba a esas personas y dijo, bueno, quizá veo que esas personas no tienen como una educación o son personas que han tenido poco acceso a oportunidades, entonces dice, bueno, quizá es la educación. Entonces, queriendo seguir indagando, se va y hace entrevistas también a los abogados y a las personas que estaban del lado de la ley y se da cuenta de que era algo compartido, de que estas personas también decían, si mi hija hubiera hecho eso,
yo iría a que también, o sea, con ejemplos más fuertes, iría a que la pedrara, no a que tuviera un castigo también si pasa esto. Entonces, Leslie en shock dice, hey, puedo seguir haciendo este documental, lo hace, se llama La hija de la India, pueden buscarlo. Pero también se queda con esta duda y dice, bueno, es que es necesario seguir haciendo algo para generar conciencia. O sea, no hay ya como documentales, no hay ya como este, información que nos permita llegar a esto. Pues dice, sí, entonces no se queda con toda la energía que esta revelación, este proceso que ella nombra, ¿no? Como fue muy oscuro estar de frente a esto, darse cuenta, pero llega a ver la luz y dice, no, más bien hay que tomar acción. Entonces comienza a hacer alianzas con muchísimas personas, encuentra la forma de conectarse con estos especialistas y de ahí surge Think Equal. Think Equal como un programa que busca tener un impacto directo en el actuar con la primera infancia, porque ya decíamos, ¿no? Esta es una ventana de oportunidad tan grande que comparto lo que dices, Raúl. No significa que nosotros, que no tuvimos, o que la mayor parte de la población que no tuvimos acceso a educación formal en habilidades socioemocionales, pues ya no podamos hacer nada. No, sí, sí podemos, no quitemos esa esperanza y ese trabajo por eso. Pero sin duda hay un efecto tan fuerte en la primera infancia que es como, aquí lo vamos a hacer. Las estadísticas también nos dicen, el análisis de datos nos dice que eh, el gran efecto al trabajar en primera infancia, pues son mayor salud, incluso física, emocional, conductual, mayor atención, bienestar con tu identidad, mejores relaciones, que tienes un alcance más fuerte de ingresos eh, cuando desarrollas estas habilidades. Entonces, hay un dato bien interesante que nos dice que el costo de una persona en prisión, que seguramente no ha trabajado sus habilidades socioemocionales y que le han llevado a tomar estas decisiones, es más alto en un año que la inversión que hicieras en miles de niños atendiendo sus habilidades socioemocionales en la primera infancia. Como decías, no solamente el cuidado, ¿no? Sino el impacto de recibir formación que nos permita ayudarnos a sentir bien, conectar con las otras personas. Entonces, ya simplificando, Pinky, ¿cuál es un programa que busca ser una vacuna de valores y habilidades que permitan derrotar a la violencia, que permitan hacer que los niños, las niñas se permitan conocer, reconocer, comprender sus emociones, tener herramientas que les permitan estar bien, y esto sucede a través de la narrativa. Este es el enfoque principal del programa. ¿Cómo transformamos las historias que nos contamos? Esas historias individuales que después se refuerzan y pueden ser colectivas. Entonces, el programa se eh, busca justamente validar las historias de los niños, empoderarles, contribuir al desarrollo de su empatía, de la generación de reconocer sus diferencias sociales y entonces también de promover respeto entre las culturas, entre las diferencias que tenemos. Y estamos colaborando con Radix de diferentes formas, ya en más de 30 países, y hay países que tienen ya instalado el programa Think Equal de ley. A nivel en todo el país se está implementando, reconociendo la importancia de trabajar y los resultados. Tenemos varios estudios hechos con universidades, con el Banco Interamericano, que nos dicen este programa funciona y este programa tiene efecto en el desarrollo de el cuidado, el bienestar y el desarrollo de estos pensamientos, mentalidades y conductas de las infancias. Gracias, Tania. Siempre que escucho esta historia, la verdad es que me quedo particularmente interpelado porque es como tú decías, muy fuerte, pero al mismo tiempo creo que uno puede ver el hilo conductor desde, digamos, de la movilización humana, ¿no? O sea, desde que sucede algo que te indigna hasta que tomas acción para hacerte cargo y transformarlo. Y me parece que Think Equal es un ejemplo clarísimo de ese hilo conductor que te lleva desde el punto A hasta el punto Z. Y por eso también me siento muy honrado y en Radix, en general nos sentimos muy honrados de tener una colaboración con Think Equal vigente, actual, muy potente. Y precisamente, Katy, te quiero invitar a que nos cuentes un poco sobre eso, ¿no? Porque sé que tenemos una colaboración para la implementación de este programa, el programa Think Equal, que está enfocado en la primera infancia en varios estados de México. ¿Por qué no nos cuentas de qué va esta colaboración? ¿Cómo se ve el rol de Radix? ¿Cómo va todo
en esa implementación. Claro que sí, Raúl. Ah, pues mira. La intención principal justamente de la colaboración que ahorita estamos realizando con Tinky Qual es que este programa que ya está probado en otros estados, en otras naciones, pues ahora venga a sumar a los esfuerzos tanto a nivel federal que tenemos en nuestros programas educativos vigentes, como a la parte pedagógica de las y los educadores que tenemos directamente en las aulas, ¿no? Entonces, la colaboración busca impactar en 10 estados de la República a través de la capacitación, el acompañamiento, el monitoreo y el seguimiento de la implementación del programa con figuras educativas de CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Entonces, estamos trabajando directamente con estas figuras que son ECAR, ECAS y ECE, o sea, educadores comunitarios de acompañamiento regional, educadores comunitarios de acompañamiento y educadores comunitarios. Entonces, son estas figuras principalmente las que van a estar trabajando con este programa de Tinky Qual. Tinky Qual tiene un programa por niveles y nosotros vamos a estar trabajando únicamente con el nivel 1, que se compone de planes de lección de 30 semanas que justamente giran en torno a la narrativa, que era lo que ya nos platicaba Tania, ¿no? Entonces, a través de cuentos que manejan y que te presentan a los niños y a las niñas diferentes valores y cómo estos se pueden ver no solamente en el cuento, sino también en la vida diaria de los niños y de las niñas, empezar justamente a que niños y niñas desde pequeños empiecen a dar cuenta de lo que sucede a su alrededor y cómo eso hace match con la historia, ¿no? Y creo que ahí es donde justamente ese poder de la narrativa se ve transformador, ¿no? El cómo pasan los niños y las niñas de escuchar y vivir esto desde una historia en el aula hasta que lo ven reflejado en lo que sucede en su día a día con sus familias, con sus propios compañeros de clase y con su comunidad, ¿no? Entonces, es un programa que de verdad está pensado para que no solamente niñas y niños reciban y estén formándose en habilidades socioemocionales, sino que también los adultos que acompañamos a su alrededor nos vamos dando cuenta de ese cambio, ¿no? Y nos van haciendo ciertos clics a nosotros como adultos de, ay, sí es cierto, no me había dado cuenta que con lo que estoy enseñando, con lo que este programa me está indicando que tengo que ir haciendo, los niños y las niñas están aprendiendo esto y de repente un día lo veo y ellos lo hacen ya de una forma muy natural, ¿no? Porque justamente eso es lo que queremos, que ellos lo vivan desde un proceso natural de cómo deben de vivirse estos valores de la bondad, la empatía, la esperanza, la colaboración, la equidad. Entonces, la verdad es que el trabajo que estamos comenzando a realizar creo que va a ser súper poderoso conforme vayamos también trabajando de la mano con estas figuras de CONAFE, ¿no? Y el principal resultado que nosotros vamos a ver va a ser justamente ahí, ¿no? En los comentarios de los niños y de las niñas, cuando ellos solos empiecen a decir, híjole, estoy enojado, necesito un respiro y se salgan del salón, ¿no? O incluso se salgan de su casa, decirles a sus mamás, mamá, estoy enojado, necesito respirar, que son comentarios que ya hemos recibido, por cierto. Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Cómo es que el programa empieza a ser esta base sobre la cual niños y niñas son seres más capaces de reconocer lo que sucede en su cuerpo, en su mente, y cómo es que lo que sucede en el exterior afecta a eso que les está sucediendo, ¿no? Y una vez que ellos también conocen eso, empezar a comprender e interpretar qué hago con eso, porque no es importante solo reconocerlo, es más importante reconocer y saber qué hago con esto que estoy sintiendo, ¿no? ¿Cómo te lo comunico? ¿Cómo lo expreso para que no se quede ahí, solo en lo que estoy sintiendo y ya? Entonces,
Está haciendo un trabajo súper, súper valioso. Ahorita contamos con 16 personas en el equipo que están haciendo este acompañamiento maravilloso con las figuras de CONAFE. Estamos por iniciar un nuevo ciclo escolar, entonces se nos viene también mucho trabajo para que estas figuras se puedan sentir realmente acompañadas, de que no están solos y solas implementando este programa, sino que también hay más personas detrás que les estamos dando el apoyo para entender cómo aplicar y llevar a la marcha este programa, pero también para entender posibles reacciones que se puedan tener dentro del mismo contexto, ¿no? Y es un poco la chamba que nos toca hacer acá desde Radix. No solo es capacitar y dar ese acompañamiento, sino que realmente se sientan cobijados de que hay más personas alrededor que les van a ayudar a superar cualquier bache que encontremos en este camino, porque es bien bonito y suena bien bonito el hablar de habilidades socioemocionales desde primera infancia, pero también van a salir cosas, ¿no? No todos los adultos, desafortunadamente, estamos preparados a veces para responder cuando los niños y las niñas tienen esa respuesta ya más asertiva, ¿no? Ese aprendizaje más asertivo de las habilidades socioemocionales. Entonces, estamos en ese proceso, estamos comenzando dándonos ahí nuestros primeros pasos, pero ya hemos encontrado lecciones de muchísimo valor. Entonces, en eso estamos, Raúl. Pues increíble, suena un trabajo maravilloso. Espero, bueno, queremos invitarlas de una vez para que al final del ciclo escolar regresen al podcast y nos cuenten un poco sobre los resultados que recogieron, ¿no? Sobre los cambios que pudieron percibir y solo para la audiencia que se pudiera estar preguntando dentro de México o fuera de México. ¿Qué es el CONAFE? El CONAFE, como decía Katy, que significa Consejo Nacional de Fomento Educativo, es un organismo público descentralizado, ¿no? Que es un tipo de organismo que hay en México. Un organismo descentralizado es una entidad que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que forma parte y que está sujeto a el control de la administración central. Entonces el CONAFE, si bien tiene personalidad propia, jurídica y patrimonio, pertenece a la Secretaría de Educación Pública en México, pero el CONAFE fue creado y tiene como objetivo alcanzar poblaciones que están en zonas de alta vulnerabilidad o en zonas remotas. Y por eso quería introducir también este elemento, Eric, porque sé que para Radix Education siempre ha sido también desde nuestra, digamos, fundación clave trabajar el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en todos los actores en los que se pueda, pero además esta alianza con Think Equal y con CONAFE nos permite alcanzar aquellas que están en zonas y en poblaciones con particularmente alta vulnerabilidad. Porque, digamos, ¿qué destacas en esta alianza que tenemos con Think Equal para este programa con CONAFE, Eric? Gracias, Raúl. Sí es súper importante dar a entender qué es CONAFE. O sea, se fundó hace más de 50 años, pero con este objetivo que tú dices, ¿no? Garantizar el acceso a educación a comunidades de alta y muy alta marginación, donde de repente una escuela regular no llega o no se abre simplemente porque no existe la población total o población más grande que pueda de repente llenar una escuela, ¿no? Entonces también es un modelo diferente, es algo interesante que también CONAFE siempre ha pensado en la diversidad cultural y la lingüística de las poblaciones indígenas, inmigrantes y rurales. Entonces, no solamente es dar educación, sino ajustar la educación para las necesidades específicas de estas comunidades, ¿no? Algo también muy importante de CONAFE y algo de por qué estamos trabajando también con Think Equal. CONAFE en educación inicial atiende a más de 545,000 estudiantes. Después también trabaja en preescolar, primaria y secundaria y con eso se atiende a 306,000. Pero su mayor impacto tiene que ver con la educación inicial, con estos 545,000 beneficiados. También trabaja en secundaria con 53,000, o sea, no tantos. No entre las poblaciones conforme van creciendo se van acercando a escuelas más grandes. Pero es importante, ¿no? Yo creo que también CONAFE es uno de los sistemas que tiene pocos recursos, realmente los que hacen y los que están en campo hacen cuestiones, la verdad, espectaculares. O sea, hay veces que caminar 8 horas o 16 horas para llegar a un pueblo o a un pequeño pueblito, una pequeña comunidad, estar con ellos durante una semana y después regresar, irse el fin de semana y regresar la siguiente semana, ¿no? Entonces es algo realmente altamente admirable, ¿no?
Y con Think Equal rescato lo que comenta Tania en cuestión de no solamente hay muchas personas que llegan y dicen, ay, vamos a trabajar habilidades socioemocionales, ¿no? Creo, y lo que he visto, y Katy lo comentó aquí también, es que la metodología de Think Equal ves el resultado de forma inmediata en cómo el estudiante va creciendo en sus habilidades socioemocionales y cómo esto se va visualizando poco a poco, ¿no? Entonces, como comenta Tania, es un programa que ha sido evaluado, que ha sido creado por expertos, que tiene ciencias del aprendizaje, que está testeado en muchos países, entonces está probado que funciona, ¿no? Y por la unión con Radix, sobre todo esta alianza nos llevó muchos, muchos meses, o sea, era pensar, ok, tenemos esto que es un diamante en oro, ¿cómo hacemos que este diamante con la misma calidad llegue a todos los rincones de estos 10 estados, ¿no? Y ahí está el equipo con Katy, con nuestro equipo de Radix Education, haciendo que esto llegue con calidad y se pueda replicar y vean el valor, ¿no? Vamos a trabajar estos 10 estados con cerca de 5,000 docentes. Entonces, es muy ambicioso, pero creo que va a tener muchos resultados muy positivos en colaborar con CONAFE, en hacer cosas en conjunto y en cierta forma sumar experiencias globales, pero para el contexto local. Totalmente, Eric. Y algo que yo sumaría es que creo que un poco una de las virtudes que yo veo de esta alianza entre Think Equal y Radix Education es que no es una alianza como otras que yo he podido ver, ¿no? En donde simplemente vas con los actores y les das talleres aislados y conexos y luego te vas y no los vuelves a ver, y creo que ahí también entra un poco nuestro rol en Radix, ¿no? O sea que de la mano de Think Equal, además de proveer sí formación y capacitación, luego hay un proceso continuo de monitoreo y seguimiento, en donde vamos pues acompañando, digamos, a estos agentes educativos de CONAFE, pero también documentando el proceso, ¿no? Resolviendo dudas, monitoreando que esto baja hasta las aulas, hasta los estudiantes a través de visitas comunitarias que el equipo de Katy diligencia de maravilla. Entonces creo que esto se puede verificar con estos casi 5,000 docentes, porque a veces damos el número y se dice fácil, ¿no? Pero esos 5,000 docentes son 5,000 historias, porque estas aulas son... en cada aula de CONAFE, digamos, hay un agente educativo de preescolar. Son aulas, digamos, en multigrado. Podemos ver el impacto de luego todo eso va bajando hasta el aula y luego tienes los testimonios de los estudiantes que te dicen, "No, me voy a salir un momento porque necesito respirar porque me siento enojado". Entonces hay un proceso y un trabajal que se va coordinando de la mano de Think Equal que nos honra mucho e insisto, espero que vengan luego a contarnos muchas más historias de éxito. Por ahora quiero invitar a la audiencia a que pueda visualizar y escuchar nuestra recomendación del día y regresamos para el pido la palabra de nuestro episodio. A realizar ese programa desde el inicio hasta la sesión que llevo, he notado un gran avance en ellos. Desde el momento en que controlan sanciones, que las logran expresar y logran respetar una emoción que tiene algún compañero. Le agradezco todo el apoyo que he tenido en ese programa, el material que se proporcionó, porque ha hecho que se implemente mucho mejor. El hecho de que venga una actividad ya planeada, los materiales que se van a utilizar, la forma en que uno la debe implementar, es algo que a nosotros como educador nos ayuda a que se pueda realizar o se pueda llevar a cabo. El hecho de ver que uno logre aprender sobre sus emociones es algo que a mí en lo personal como educador me ha gustado, y que al ver los comentarios que nos hacen los padres de familia sobre su forma de expresar las emociones. Daisy era una gallina que ella quería volar, pero nadie le hacía caso, porque las gallinas no podían volar. Y después Daisy se subió a lo alto del gallinero y después Daisy pudo volar. ¿Y qué más hizo Daisy? Cuando voló, todas las gallinas vieron y dijeron, Daisy, eres increíble, queremos ser como tú. Pido la palabra.
Bien, muchas gracias. Y recuerden que en el Pido la Palabra de la brújula educativa lo que hacemos es básicamente plantear una pregunta o una situación hipotética que nos invite a la reflexión y a la acción. Y el Pido la Palabra para el día de hoy es el siguiente. Les vamos a pedir a toda nuestra audiencia que por favor piensen en ustedes cuando tenían alrededor de 6 años. ¿Recuerdan alguna situación, ya sea agradable o desagradable, que les haya generado alguna emoción intensa y que quizá los marcara de alguna manera de por vida? ¿Qué situación fue? ¿Qué acompañamiento les hubiera gustado recibir de los adultos a su alrededor? Y sé que esta pregunta también la hicimos a través de nuestras redes, Eric, y que tenemos algunas respuestas de la audiencia. ¿Qué nos dicen? Te cuento un poco, Arandi HJ nos cuenta que su transición de preescolar a primaria fue muy difícil. No entendía y no se sentía bien al pasar de un lugar en donde jugaba todo el tiempo y hacían manualidades y hacían diferentes cosas a su ritmo, con su creatividad, a de repente estar sentado y de repente estar con alguien que únicamente te dice, eh, aquí es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces esa transición para ella le costó mucho, mucho trabajo. Entonces tenía una sensación de ser juzgada y juzgarse en términos de bien o mal hecho en lugar de disfrutar este mecanismo de aprendizaje, ¿no? Tenía otras participaciones como Paola Pataquín, quien recuerda el cambio de casa. Mariquita se sentía que no pertenecía. Mercy comparte cómo conocer gente nueva, hacer amigos siempre le generó ansiedad. Y Katy Morab, que está aquí con nosotros, recuerda haberse caído sin que ningún adulto se acercara a ayudarla, lo cual la hizo sentir avergonzada. Eh, hay muchos sentimientos cómo se te queda eso grabado, ¿no? De lo que pasó cuando pasaste cuando entraste a la primaria, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden compartir. En mi caso pasó algo, les voy a compartir nada más rapidísimo. En mi caso, afortunadamente, y por diferentes mecánicas de desarrollo de aprendizaje que tenía, o retos de aprendizaje que tenía mi hermano, entramos a educación especial. Entonces estuve yo desde chiquito en educación especial, que no era lo que es Tinquicual, no era lo mismo que ahora se vive, pero eso nos ayudó. Me acuerdo que la maestra era una francesa que realmente traía muchas ideas bastante nuevas, bastante diferentes, y nos ayudó en cierta forma en esta mecánica de educación inicial. Y después de muchos años fue que comencé a analizar, dije, ¿por qué tengo ciertas habilidades o ciertas cosas que de repente no veo en alguien más? Cosas y de repente, como dice Tani con toda la historia, de repente no lo he reflejado en otras personas. Decía, pues tiene que ver con eso, ¿no? El impacto que hizo esta educación especial, inicial, cosa que me ayudó a desarrollar ciertas habilidades, lo mismo con mi hermano, ¿no? Entonces, como que lo viví muy de cerca y se me ha quedado siempre como que muy presente esta parte. Pero adelante, Raúl. Gracias, Eric, por contarnos esta historia. Ahora que te estabas contando la tuya, me estaba acordando de la mía. Y creo que justamente a los 6 años, para mí también fue un momento importante de la vida porque, claro, es cuando pasas a la primaria, pero paralelamente que entré a la primaria también entré a la escuela de música. Entonces, que es en realidad, ya lo he contado en este espacio en otras ocasiones, que es como una de mis mayores pasiones en la vida y que estudié muchísimos años música. Y fue justo a los 6 cuando también comencé a estudiar música. Y yo recuerdo, ¿no? Que gran parte de mi día estaba ocupado, ¿no? Como que en el día estaba en la primaria, en mis estudios regulares y salía, comía y luego me iba rápido como a la escuela de música en donde estaba hasta pues bastante tarde. Y recuerdo a más de un adulto, es paradójico porque uno dice, pues los adultos no deberían, o sea, deberían ser mucho más cuidadosos en sus palabras, sobre todo cuando hay niños escuchando, pero recuerdo a más de un adulto diciendo enfrente de mí o a mis papás que yo no tenía infancia o que me estaban quitando mi infancia porque gran parte del tiempo de mi día estaba, pues sí, en una escuela o en la otra, muy ocupado. Pero justo ante la pregunta de qué acompañamiento me hubiera gustado recibir, me da mucho gusto decir que lo recibí, ¿no? O sea, justamente tuve a unos papás que siempre me dijeron que no es que no estuviera teniendo infancia, sino estaba teniendo la infancia que yo quería y pedía, porque yo pedí entrar a la escuela de música, ¿no? No fue, sí, sí, Eric. No, recuerda nada más, y voy a poner un paréntesis aquí haciendo un comentario, que estábamos una vez en un lugar
estabas tú cantando y Raúl es un cantante espectacular con un talento envidiable, y de repente dijo, voy a tocar el violín, y que fue lo que más estudió, cosa en un sistema formal, lo que él comenta. Cuando agarra el violín y lo comienza a tocar, cambia por completo, cosa a una mecánica, y ahorita lo que contaba a Katy y las historias que contaban todo el mundo, a una mecánica de disfrutar, a una mecánica de rigidez en su expresión y todo, que es en cierta forma de repente la parte formal de educación que busca como que imponer cosas, ¿no? Entonces lo recuerdo muchísimo y yo sé que después tiras el violín y eres perfecto con cualquier otra cosa. Eres muy bueno con el violín, pero cambia por completo, ¿no? Y yo creo que es una habilidad que de repente el sistema formal nos pone ciertas cosas que necesitamos como que mediar, ¿no? Pero a ver, Tania, Katy, ustedes cuéntenos sus historias. Bueno, yo les voy a contar el contexto de la mía porque lo puse así bien vago en las redes, pero en esa ocasión no tenía 6 años, sé que estaba en la primaria, pero sé que no tenía 6 años, ya estaba un poquito más grande, pero es un recuerdo que todavía me queda muy presente porque estábamos preparándonos para un festival, ya ven que es muy usual que en las primarias hay festival para todas las cosas, ¿no? Casi, casi. Entonces estábamos preparándonos para un festival y yo recuerdo que tenía que cambiarme porque antes de presentar el bailable que me tocaba, me había tocado hacer una participación por micrófono, ¿no? A dar así como algún breve narración o historia por el micrófono. Entonces llevaba el uniforme de la escuela y tenía que ir y cambiarme y ponerme el vestido para el bailable. Entonces hice eso, fui, me cambié y todo. Y como el tiempo que tenía era muy corto, salí muy apresurada ya para la formación del bailable. Entonces, para poder acomodarme, tenía que bajar yo una rampa que estaba diseñada con hoyitos, porque pues justamente no era una rampa lisa, sino que tenía ahí como ciertos hoyitos para que eh, las personas que utilizan pues silla de ruedas o que de repente llevamos bicicletas o patines a la escuela, pues no nos fuéramos, ¿no? De pique. Pero pues eso, ese día eso me jugó en contra justamente porque en mi prisa por querer apurarme y llegar a la formación, pues fue cuando me caí y como estábamos en un festival, nadie se acercó, entonces yo me tuve que levantar sola y es como de qué vergüenza y ahora tengo que bailar así. Entonces recuerdo perfectamente que no disfruté para nada el bailable porque aparte de que me sentía vergonzada, me dolía la mano porque aparte como había caído con la mano, pues me lastimé la mano y como que nadie me dijo nada y regresamos al salón y la maestra ni siquiera me preguntó de que estás bien, te pasó algo. Entonces todo el mundo hasta el otro día que vieron que llegó con la mano hinchada fue como de que, ay, sí le pasó algo, ¿no? Entonces es un recuerdo que me quedó. No me acordaba hasta ayer que leí la pregunta y dije, ah, pues en la primaria me pasó esto, ¿no? Pero ese es el poder que tienen las emociones y Expresarlas. voy a retomar lo que dice Raúl. Él decía sobre las palabras, pero yo le voy a acotar en las acciones que tienen o no tienen también los adultos cuando nos sucede algo, ¿no? Cuando expresamos algo. Excelente, muy buena historia, Katy. Gracias por compartir. Tania, ayúdanos con tu historia, cuéntanos. Y yo les cuento que justo pensando en esto, me acuerdo de sentir enojo, ¿no? De sentir enojo. Tengo un hermano también con discapacidad y en muchas ocasiones me tocaba ver cómo mi hermano llegaba sintiéndose inseguro, sintiéndose triste, muy agobiado, muy sentido, porque sufrió discriminación, porque hubo personas que fueron crueles, porque hubo incomprensión de las diferencias que podían existir en ese momento en las interacciones o en la forma de hacer cosas. Yo me acuerdo sentir enojo y sentir tristeza y que de repente o sea, sí, sí pueden decir como, creo que ni siquiera podía expresarlo bien, ¿no? Pero decía, aquí estoy sintiendo algo y me gustaría hacer algo, pero no sé qué, porque es como no vayan a hacer más problemas, no vaya a pasar algo, que claro, o sea, no recuerdo haber sentido voy a golpear a alguien, ¿no? Pero sí como impotencia también, ¿no? O sea, como varias emociones y sentir la impotencia, decir qué hacer. Me hubiera gustado que una me hubieran ayudado a decir, está bien que estés enojada, ¿no? Está bien que estés enojada,
vamos a hacer algo para que baje el enojo y después, ¿qué podemos hacer para atravesar y tomar una acción que permita que tú aprendas y que estés bien y que otras personas también puedan aprender? Entonces, eh, creo que pienso en eso, o sea, yo creo que puedo ver los efectos de repente el decir, no pasa nada, no hagan más relajo, y poder habitar bien tu enojo y comprenderlo como algo necesario para después trasladarlo a acciones que permitan algo constructivo. Y aquí voy a sumar algo muy importante del proyecto que estamos realizando en conjunto, y es que no solamente estamos buscando una intervención por periodos cortos, ¿no? Sino que justo en todo este proceso de la implementación, estamos pensando en que esto pueda ayudar muchísimo en la sostenibilidad de todo el proceso de educación de muchísimos años en niñas y niños y en el mismo sistema de CONAF. Entonces, quiero sumarlo porque es pensar, no solamente, Eric nos decía, está atendiendo a tantos niños en esta generación, en este año, pero la siguiente también van a ser estos niños y la siguiente también van a ser estos niños. Entonces, tal vez todas esas historias que estamos diciendo, estamos posibilitando que en algún momento miles y millones de niños que están en el sistema educativo tan vulnerado, tan agobiado, puedan tener acompañamiento, disfrutar de sus emociones, sentirlas y entonces acceder a otro tipo de oportunidades porque no fueron comidos por emociones o porque no las suprimieron, sino porque pudieron atenderlas y contar con adultos que les permitan hacerlo. Think Equal, además, da material para que padres de familia, madres de familia, puedan también ir a la par de sus niños y de sus niñas trabajando las emociones. Entonces, me deja resonando mucho esta pregunta de confío en que también nos eduquemos para acompañarnos mejor. Muchísimas gracias, Tania, por compartir todo esto. Y sí es importante, no solamente estamos trabajando con los niños, sino también con los padres de familia y ayudándolos también en este cambio de paradigmas, cambio de forma de pensar. Pues bueno, a todos ustedes también los invitamos a seguir participando en las dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram, @RadixEducation. Queremos escucharles y desafortunadamente se nos ya terminó el tiempo. Entonces, de nuevo, yo soy Eric Ramírez. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education y seguimos, Raúl. Seguimos, sí, desafortunadamente nos gustaría seguir hablando para siempre de esto, porque nos emociona mucho, pero efectivamente el tiempo es un tirano. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un programa de ustedes para ustedes. Muchas gracias a Katy y a Tania por venir a este episodio y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.